Muy buenas noches, amados hermanos. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Una cordial bienvenida a cada uno de ustedes a nuestro tiempo aquí con la palabra del Señor, con nuestro tiempo para orar a nuestro Dios. Tengan todos ustedes una cordial bienvenida aquí a nuestro culto de la Iglesia Bautista Calvario. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Es mi oración, es mi deseo que podamos estar creciendo, que podamos estar madurando, conociendo cada vez más a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias por disponer en esta noche, en estos momentos, su tiempo, su disponibilidad, su atención para con Dios. Seguramente muchos hemos terminado trabajos, cosas que hacer, con algo de cansancio, pero vamos a dedicarle unos minutos a nuestro Dios, ya por lo menos una hora a nuestro amado Señor, para que Él obre también en nuestras vidas, en nuestros corazones. Gracias por estar aquí. A cada uno de ustedes les agradezco su esfuerzo, su dedicación para con el Señor. Quiero leer una porción de la palabra de Dios que hemos estado estudiando ya la semana pasada, pero ahora vamos a leer esta como lectura bíblica para recordar nuestros propósitos, para recordar cuál es el objetivo de nuestra vida. Dice el texto que tenemos aquí delante, usted puede verlo ahí también en pantalla. Está hablando en el Filipenses capítulo 3, verso 12. No que lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos míos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Qué tremenda es la vida de Pablo. Qué tremendo es el reto que tenemos como cristianos de caminar, de avanzar. Ciertamente, como hablamos la semana pasada, no vamos a alcanzar la madurez completa, pero tú y yo podemos estar involucrados en crecimiento. Y el crecimiento es un asunto espiritual. Ciertamente, hay prácticas, hay cosas que debemos hacer en el área física, pero obviamente es un asunto espiritual. Y es buen momento, mis amados hermanos, para buscar la dirección de Dios, pedirle a Él en oración por diversas cosas que están en nuestras vidas, en nuestros corazones. Toma un tiempo para orar ahí en tu corazón, inclina tu cabeza, cierra tus ojos y ahí en el silencio, en casa, ahí en tu cuarto, háblale al Señor. Pídele perdón por las cosas que hemos cometido cada uno de nosotros, por nuestras faltas, ahí en un tiempo de arrepentimiento, un tiempo de buscar santidad y vivir agradando a Dios. Oremos, hermanos. Padre Celestial, aquí mientras estamos delante de tu presencia, es maravilloso saber que nos prodigas la vida, que en tu infinita y grande misericordia nos sostienes hasta estos momentos. Nos has dado la vida física, el privilegio de vivir en el mundo en el cual tú has creado. Nos llenas de múltiples bendiciones. Ciertamente, Padre, no olvidamos las dificultades, las circunstancias, las enfermedades, las limitaciones, los problemas que son comunes a nosotros como personas pecadoras caídas. Pero en medio de todo, a tu pueblo, a tu iglesia, Señor, le colmas de múltiples bendiciones. Y a nosotros como iglesia no solamente nos has dado la vida, pero nos has dado el privilegio de participar de tu gracia, de conocerte, Señor, en forma personal, de ser parte, Señor, del cuerpo de Cristo, de ser parte, Señor, de tu reino, de participar de la obra de Dios, la cual, Señor, en estos momentos nos permite, Señor,
interceder, tener el privilegio de ser sacerdotes, Señor, delante de ti. Sin merecerlo, Padre, pero estamos ahí intercediendo por el mundo, intercediendo por nuestras vidas, intercediendo por otros creyentes, intercediendo por la salvación, Señor, de muchas almas que nosotros conocemos y deseamos y te suplicamos. Tú nos has dado esos privilegios, Padre. También nos has dado el privilegio de ser luz, de ser sal en este mundo, Señor. Y gracias por todas las cosas que nos has dado juntamente con la salvación en Cristo Jesús. Señor amado, también nos has llamado a estar intercediendo por todos los hombres. Y ahí, mientras leemos la palabra de Dios, nos especificas que oremos por nuestras autoridades, todos aquellos que están en eminencia, aquellos que gobiernan. Oh Padre Celestial, con todo mi corazón, con todo nuestro corazón, te suplicamos por sabiduría para nuestro presidente. Para el presidente Pedro Castillo, ayúdale, Señor, dale la sabiduría. Si le falta, Señor, esto a nuestras autoridades, incluido nuestro presidente, incluido los ministros, Señor, ayúdales. Quizás ellos no entiendan, no sepan las cosas, Señor. Quizás hasta obligados, Señor, se dejen llevar por ti. Pero Padre, tú obra en favor de tu iglesia, en favor del pueblo, de las necesidades, Señor, en nuestro país. Padre, no somos ajenos a la realidad que vivimos, a las dificultades que hay, a los problemas de salud que la pandemia nos ha dejado y seguramente afrontaremos por algunos años más. A la falta, Señor, de provisión. Y obviamente esto está muy en relación a políticas del gobierno, actividades que el gobierno debería haber hecho, Señor, en el pasado. Pero ahora, Señor, a nuestros gobernantes, dales esa sabiduría para que podamos enfrentar los problemas mayores. Los problemas mayores que son externos, físicos, Señor, a nuestras vidas. Ayuda a nuestros congresistas, te lo suplicamos, Señor amado. Suplicamos por el Poder Judicial para que sigan impartiendo justicia en medio de todas las cosas que están ocurriendo dentro de nuestro país. Oramos por las fuerzas policiales, militares, por todo el Poder Judicial, Señor, jueces, fiscales, todos los que participan, Señor, en una u otra forma, imponiendo el orden, estableciendo la justicia aquí en nuestra patria. Dale, Señor, corazón probo, que busquen la justicia, Señor, que solamente puede venir de ti y de tu palabra. Pero Padre, en medio de todo, en medio de este mundo imperfecto que vivimos, permítenos a nosotros a vivir siendo lumbreras, Señor, de Cristo Jesús, siendo cartas abiertas del Señor Jesucristo. Y comenzamos a orar por la iglesia, Señor, por la iglesia de Jesucristo, la iglesia de Calvario, Señor. Oramos por nuestras vidas. Ayúdanos a ser más santos, ayúdanos a ser más como tú, a amar como tú, a pensar como tú, Señor amado. A actuar, a sentir como Cristo Jesús actuaría, Señor, en medio de este mundo. Padre, danos compasión por otras almas. Cuando nos des oportunidad de hablar a alguien de Cristo, verbalmente, por medio de las redes, Señor, ayúdanos. Que no perdamos el tiempo en cosas que son tan superficiales. Nuestra patria, nuestra nación, nuestras familias, nuestra esposa, nuestros hijos, los seres alrededor, los amigos, los familiares que tenemos, que no te conocen, necesitan de Jesús. Oro en forma muy especial, Padre amado, por los hermanos de la iglesia para cumplir esta función que tú nos has llamado a hacer, de ser luz, de ser sal, de ser lumbreras, de ser un testimonio de Cristo Jesús. Ayúdanos, Padre. Oramos también por hermanos en la iglesia que seguramente están enfrentando algunas dificultades, de repente económicas, de repente de índole espiritual. Oh Señor amado, ayúdanos a crecer, ayúdanos a arrepentirnos, aparte de tu pueblo que quizás, o probablemente, o seguramente, Señor, están andando en faltas, en pecados, que se den cuenta, que cambien sus vidas para ser instrumentos útiles dentro de la obra de Dios.
Amado Dios, oramos por personas específicas, por salud especialmente. Seguimos orando por hermana Ruth Juárez, por hermana Elena Zapata. Ayúdale, Señor, a ellos, a ellas, a estas hermanas. Sigue ayudando, hermana, a la hermana Raquel Aguinaga. Padre, ella está en recuperación, que pueda sanar de todas sus heridas, de todas sus dolencias. Señor amado, oramos por una familia de Lesma. Ellos han perdido a un familiar. Hermano Arturo nos ha pedido por ellos. Padre, oramos para que Cristo Jesús pueda llegar a sus vidas, a sus corazones. Él pueda con su salvación ayudarles en estos momentos de dolor frente a la pérdida irreparable de un familiar. Pero Padre, tú en la vida de los que están ahora, Señor, ahí vivos, dale, Señor, provéeles camino de salvación. Que Cristo Jesús pueda iluminar sus vidas y darles consuelo con la vida eterna, con la salvación, con el perdón que tú ofreces para cada ser humano, Señor, en estos tiempos. Padre Celestial, gracias por la oportunidad que con libertad podemos acercarnos ante ti, que con amplitud, Señor, podemos y confianza acercarnos al trono de tu gracia. Sabemos, Padre, que nuestras oraciones han entrado a tu presencia misma, y no porque seamos buenos, no porque seamos mejores, Señor, sino porque tú nos ves a través de Cristo Jesús, a través de su sangre derramada y la obra que hizo en la cruz del Calvario. Gracias por redimirnos y por poder permitirnos en este tiempo de entrar a tu misma presencia, al lugar santísimo, y a suplicarte por todas estas cosas que te hemos pedido. Seguramente alguno de mis hermanos en este tiempo está pidiendo, suplicando, orando por alguna petición especial. Oh Señor, oye la oración de cada persona que haga en estos instantes, en estos momentos o en cualquier momento en que esté elevando una oración conforme a tu voluntad. Señor, tú escucha y haz también, Padre, tu voluntad perfecta en nuestra vida, en nuestras circunstancias, en nuestro país, en nuestras autoridades, en nuestra salud, y ayúdanos a nosotros a conformarnos y a esperar tu perfecta voluntad. Todo esto te pedimos y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, gracias por acompañarme, por permitirme en este tiempo ingresar a tu vida por este medio que estamos haciendo aquí de esta transmisión, por disponer de tu corazón y de tu vida para escuchar a nuestro amado Señor. Y ahora nos alistamos, ahora nos preparamos para leer la palabra del Señor, para aprender de ella en nuestros corazones. Ya dimos una pequeña lectura al comenzar y estaremos ahora estudiando en el libro de Filipenses. Busquen su Biblia, por favor. Libro de Filipenses, y vamos a ir en el libro de Filipenses. Estamos estudiando en el capítulo 3, versículo 15. Filipenses 3, versículo 15 hasta el 21 será nuestro estudio bíblico en esta noche. Precioso pasaje con el cual vamos a estar aprendiendo, acercándonos, conociendo más a Dios y dejándole que Él nos cambie, que haga en nuestras vidas, en nuestros corazones, su imagen, su carácter, su vida, e impregne como un sello fuerte en nuestras vidas para ser como Cristo. Crecer en Cristo es posible, mis amados hermanos. Y aquí nuestro amado hermano, apóstol, ejemplo de vida, el apóstol Pablo, nos va a decir lo siguiente en versículos 15 en adelante. Escuche la palabra de Dios. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios.
pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Él así que nos enlaza a lo que antes ha hablado el apóstol Pablo a los filipenses. Y él ha dicho que él está prosiguiendo a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él está siguiendo su cristianismo. Él está queriendo ser como Cristo. Y ahí el apóstol Pablo nos dice, así que por todas estas verdades, estudiadas ya antes, vistas antes, por todo esto, nos dice, así que todos los que somos perfectos. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir el apóstol Pablo aquí en esta parte, en este texto? Nos está diciendo que ya somos perfectos. Nos ha dicho en versículos anteriores, y estudiamos la lección pasada en el estudio bíblico la semana pasada, que no, que todavía no lo he alcanzado todavía. No es que sea perfecto. Pero entonces, ¿qué nos quiere decir el apóstol Pablo mientras nos habla aquí en el versículo 15? Todos los que somos perfectos. ¿Qué significa todos los que somos perfectos? Hermanos, el texto aquí nos indica todos los que estamos en ese intento de perfección. Todos aquellos que estamos perfeccionándonos. Todos aquellos que estamos en el camino a este llamado del supremo llamamiento que Dios nos ha dado desde las alturas. Estamos completando nuestras vidas. El término perfectos aquí habla la idea de estar completo, pero sabemos aquí por el texto que no vamos a completarnos aquí. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Que en ese camino que estamos involucrados de perfeccionar nuestras vidas, hermanos, nuestra vida tiene que pensar que somos como una hoja de metal que está continuamente frente a un esmeril buscando tener el mejor filo. Y eso va a ser una constante en nuestras vidas. Y cuando hablemos de perfección, como estamos tocando aquí en este punto, aunque se usa el término teleios, está con la idea de alcanzar madurez. Este crecimiento es el proceso de llegar a ser como Cristo. Entonces, todos los que estamos en ese camino a la perfección, Pablo nos indica que nosotros para crecer como Cristo necesitamos pensar, en primer lugar, que estoy en el camino de la perfección. Y eso es lo que el texto nos va a revelar. Y el verso 15 dice, así que todos los que somos perfectos, los que estamos en este proceso de crecimiento, esto mismo sintamos. Ahora, ¿por qué he escrito ahí como principio esto piensa? Hermanos, la palabra griega aquí en el Nuevo Testamento, en Filipenses, el capítulo 3, verso 15 que estamos estudiando, cuando nos dice esto mismo sintamos, es la palabra froneo. Y el término froneo no tiene que ver exactamente con algo que yo, con una emoción o un sentimiento. Cuando a veces nosotros nos expresamos en el español, en nuestra cultura, en nuestro idioma, en nuestro contexto lingüístico, cuando decimos yo siento, es algo emocional. A veces involucra algo mental, pero el griego, hermanos, la palabra tras esto mismo sintamos, ¿no? Tener este mismo sentimiento, la palabra froneo significa ejercitar la mente. Otro término que se usa muy parecido es frénesis en el griego, que significa esta vibración que debe haber, y froneo es la vibración que debe hacer nuestra mente. Es decir, la mente no es un músculo,
pero sí puede ejercitarse. Y el ejercicio de la mente es esta frase: esto mismo sintamos. El apóstol Pablo, hermanos, aquí nos está animando a pensar como Cristo. ¿Cómo vas a crecer? ¿Cómo vas a ser más semejante a Cristo? Tienes que pensar como Cristo. Tienes que pensar que estás en un proceso de crecimiento. Tienes que pensar que debes estar dispuesto a pagar este precio. El crecimiento, hermanos, tarde o temprano va a demandar de nuestras vidas perseverancia, tiempo, constancia, sacrificio y dolor. Hermanos, cuando nuestro cuerpo crece, nuestros músculos crecen, nuestros huesos crecen, el crecimiento físico trae dolor físico. El crecimiento espiritual, el ser como Cristo, va a demandar que nuestras vidas, pero especialmente aquí nuestras mentes, hagan un esfuerzo, un ejercicio mental para pensar en este camino el cual nosotros hemos decidido tomar. Creciendo en Cristo significa que tú y yo tenemos que pensar como Cristo. Esto mismo pensemos. Esto mismo estemos pensando, concientizando nuestra mente y vez tras vez, volver al mismo pensamiento. Una cosa que aquí el texto nos dice que es triste en la siguiente frase, después de que dice esto mismo sintamos, Pablo pone una cosa que es posible. Y si otra cosa sentís, o sea, si en algún momento dejamos de pensar como Cristo. Hermanos, pensar como Cristo es tu responsabilidad, es mi responsabilidad. Yo no puedo pensar por ti. Yo no puedo pensar por mi esposa. Yo no puedo pensar por mis hijos. Eres tú responsable de tener la mente de Cristo, de ejercitar una mente como Cristo pensaría, como Cristo sentiría intensamente en el corazón. Y no hablo de una emoción, sino de una convicción total y completa, con todo el ser. Pero hay la posibilidad, hermanos, como nos dice el texto, y si otra cosa sentís. Aquí el apóstol Pablo, hermanos, hablando de estos creyentes que sí están involucrándose, perfeccionando, madurando, creciendo, es posible que hayan algunos que no deseen tener el pensamiento de Cristo. Y si otra cosa pensáis, una vez más, y si otra cosa sentís, dice el texto, pero es el mismo término, la misma palabra. Y si otra cosa pensás, si no estás pensando como Cristo, eso es una posibilidad. Pablo lo deja bien claro, pero hay algo que nos dice. Dios te va a decir, Dios te va a llamar a la buena, a la mala, te va a mostrar. Y hermanos, es probable que en esta noche Dios nos está hablando y nos está diciendo, tú no piensas como piensa mi Hijo Jesucristo. Tú no piensas y no tienes en tu corazón este ejercicio mental como Cristo tiene. Hermanos, ¿dónde está nuestra mente? ¿Dónde están nuestros pensamientos? ¿Dónde está nuestra meditación? ¿Dónde está nuestra reflexión? La maquinación de nuestros pensamientos. ¿En qué está ocupada nuestra mente? Pablo les dice a los filipenses, si otra cosa sentís, Dios lo va a develar. No pienses aquí que está hablando de que sí que Dios, no, Dios va a abrir tu mente, va a quitar el velo de tu mente y te va a enseñar a la buena, a la mala. Es posible, hermanos, que algunos de nosotros
Vamos a aprender a pensar como Cristo cuando Dios traiga dificultades a nuestra mente, enfermedades o dolor y aún muerte. Hermanos, yo estoy convencido que uno de los propósitos de esta pandemia tan generalizada a través de todo el mundo y tanta gente, hermanos, que ha sido afectada, que han enfermado al punto de morir y otros han muerto. Y muchos cristianos están sufriendo y han experimentado sufrimiento. Es porque Dios ha decidido, hermanos, revelar que no pensamos como Cristo en medio de esta vida. Y no puedes ser como Cristo si no piensas como Él. Es solamente, hermanos, en momentos de dificultad que hay veces, honestamente, como cristianos, nuestra mente se afina con el Señor. Estuve recordando en estos días, hay un muchacho que conozco, que ha estado escuchando la palabra de Dios, se le ha hablado, se le ha predicado el evangelio, ocasionalmente iba a la iglesia. Este joven en estos días, en estos tiempos, estuvo haciendo algunas inversiones ahí por medios del internet. A veces resulta, a veces no, siempre hay riesgos, hay algunas cosas seguras, otras no, hay cosas como esas. Pero él estaba ya trabajando un tiempo ahí, invirtió una cantidad grande y fuerte de dinero y ha perdido una buena cantidad. Su capital es un hombre joven, tiene familia, tiene hijos. Yo les suplico que oren por él. No necesito decir el nombre, pero ha estado alejado de Dios. ¿Y Dios qué ha hecho? Le ha quitado. Y en estos días me contaba un hermano que le conoce, ha estado en la iglesia, me dice, ha ido a la iglesia. Le pregunté, le llamé, oye, ¿dónde estás? Disculpa, hermano, estoy en la iglesia, le contaba a esta. Y está volviendo. Hermanos, a veces Dios, o por las buenas o por las malas, nos va a ayudar y va a quitar el velo de nuestros ojos. Quiero animarte en esta noche. Que no sea la mala. Mira, tienes la bendición de tener este libro llamado la palabra de Dios, que puede escudriñar el alma, partir los tuétanos, los huesos, lo más profundo de nuestro ser y revelarnos cómo debemos de pensar. Querido oyente, querido amigo, querido cristiano, si realmente eres hijo de Dios y no estás pensando como Cristo, tarde o temprano, si otra cosa estás pensando, en otra cosa está ocupada tu mente, esto también os lo revelará Dios. Es una seria advertencia para nuestras vidas. Dios quiera que sea a la buena y no a la mala. Pero hay un contraste en el verso 16 y avanzamos ahí en el texto pensando en este asunto de para crecer como Cristo necesitamos pensar como Él. Pero dice, en aquello a que hemos llegado, sí hay logros. Y ahí es donde yo quiero animarle con todo mi corazón. Pablo, hermanos, nos está diciendo aquí, pero en aquello a que hemos llegado, sí hemos dado pasos, hermanos. La madurez en el proceso, es posible madurar a algo en este tiempo. Hermanos, nosotros no deberíamos, comparándonos a una fruta, no deberíamos estar verdes. Deberíamos estar medio verdes o medio amarillos. Al punto de madurar, debería haber estado cambiando nuestras vidas. Poco a poco, porque es un proceso, porque nunca alcanzaremos hasta la muerte. Pero sí hay logros. Y es lo que está hablando Pablo aquí. Pero en aquello a que hemos llegado, sí hay logros. Otra verdad. Entonces no te desalientes, no te desanimes.
Y seguramente hay algunos que sí están logrando crecer en estos tiempos. Amén. Y damos la gloria a Dios, la honra a Dios. Pero ya, yo he crecido hasta cierta parte. Pero mira lo que dice el texto. Pero en aquellos, pero en aquello a que hemos llegado, en aquello que he madurado, en aquello que he logrado, en aquello que he alcanzado a ser como Cristo, mira lo que nos dice el texto. Sigamos una misma regla. Oh, mis amados hermanos, la madurez es una continuidad perseverante, persistente en toda nuestra vida. Continúa en la fe. Quiero enfatizar algo ahí en el verso 16. Cuando el apóstol Pablo nos dice, sigamos, el término griego estoigeo es, hermanos, es como una orden militar. A marchar, marchen, mantengan el paso, ¿no? Como cuando un capitán está hablando a sus soldados ahí. Vamos, dale, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Están ahí los militares continuamente animando a la gente y continúan. Es la idea, hermanos, aquí. Sigamos. ¿Has madurado? Sigue madurando. ¿Has crecido algo en tu vida espiritual? Sigue creciendo. ¿Has dejado algunos pecados? Pues mantente en la lucha, continúa. Pero dice, sigue una misma regla. Oh, hermanos, el cristianismo sí tiene algunas demandas. Y cuando aquí está hablando de regla, yo quiero que sepas ahí. A veces cuando pensamos en la gracia de Dios podemos confundir, pero acá en el texto, hermanos, sí nos dice, sigamos una misma regla, un mismo canon, una misma fe es la idea. Hermanos, nosotros tenemos que seguir una regla y sí tenemos una regla que seguir. Es seguir la mente de Cristo. ¿Has crecido como Cristo en tu pensamiento? Tu forma de pensar, tu forma de conceptuar la vida, tu forma de ver tus pecados. Ahora dices, no, esto es pecado. Pues sigue. Y sigue la regla. Sigue mejorándote. Sigue pensando como Dios. Y termina diciendo, una vez más, ahí en la última frase del texto que estamos estudiando en esta noche, dice, sintamos una misma cosa. O sea, piensa lo mismo. Tienes que continuar pensando lo mismo. 2 veces el apóstol Pablo nos anima a pensar como Cristo. Aquí en estos versos 15 y 16 que estamos viendo en el estudio bíblico en esta noche. Apreciado hombre y mujer que conoces al Señor, piensas como Cristo. Cuando alguna cosa viene a nuestra vida, nuestra mente y la forma en que vamos reaccionando, accionando y aquello que va a controlar luego nuestras acciones y aún nuestras emociones están centradas en Cristo Jesús. Alguien te grita, piensas como Cristo, y Cristo diría, me ha gritado, yo también le grito, yo le grito más. Me ha insultado, yo le insulto más. Me ha pegado una vez y estoy en mi mente, yo le voy a chancar más duro. Me ha metido un golpe, yo le voy a, vamos a decir, cojo una piedra y le rompo la cabeza. Hermanos, esos pensamientos están equivocados. Y cualquier otro pensamiento que tenga que ver con pecados, que no tengan que ver con la mente de Cristo, necesitamos ejercitar la mente para pensar como Cristo. Una de estas grandes historias que hacemos referencia algunas veces u otras, vamos a meditar, hermanos. Si Sansón hubiera pensado como Cristo, y algunos me dirán, bueno, pues Cristo todavía no existía. Pero vamos a suponer que sí existía. Pero si Sansón hubiera pensado como Cristo,
no se hubiera involucrado en todos esos pecados carnales que finalmente terminaron con la destrucción de su propia vida. Hubiera sido un instrumento más útil en las manos de Dios. Abraham no habría mentido por causa de su mujer frente a Faraón, frente a Abimelech. Lot, si hubiera pensado como Cristo, no se hubiera ido a Sodoma y Gomorra, buscando los bienes de este mundo y sacrificando a su familia, a sus hijas, a su descendencia, porque justamente dejó de pensar como Cristo. Muchos cristianos en el Nuevo Testamento, como Pedro, en un momento que dejó de pensar como Cristo Jesús, comenzó a hundirse en el mar. En algún momento, algunos otros discípulos, como Juan Marcos, que estaba animado para hacer la obra de Dios, para seguir a su Señor, paró un momento y dijo, conmigo no es. Y dejó. Juan Marcos abandonó la obra de Dios. Si hubiera pensado como Cristo, no habría hecho eso. Y seguramente Pablo está pensando en algún momento de su vida, si en este momento yo no hubiera dejado de pensar como Cristo, quizás habría actuado diferente. Pero aquí nos está animando Pablo, mis amados hermanos, y en nuestros pensamientos, el ejercicio de nuestra mente tiene que ser y pensar como Cristo Jesús para poder crecer. No es posible pensar como el mundo y crecer como Cristo. No es posible pensar como el diablo o con nuestros deseos pecaminosos y crecer como Cristo. No es posible. No es posible. Necesitas pensar totalmente como Cristo para crecer conforme a su imagen, conforme a su semejanza. Creciendo en Cristo, vamos a ver una segunda cosa, un segundo aspecto aquí en el texto. Es posible que no nos alcance el tiempo, pero podemos dejar para avanzar en el estudio para la próxima semana y no correr tanto, pero aprender. Vamos al versículo 18. ¿Qué nos dice ahí? Después de hablarnos, de pensar como Cristo y animarnos, ¿no? Porque sí es posible que hay algunos que no están pensando y que Dios lo va a revelar. Pero aquí nos va a mencionar algo muy interesante. Versículo 18. Escucha lo que dice el texto. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije, creo que me he adelantado en el texto, no, es el texto 17, verso 17, estoy adelantando, verso 17. Esto es para un tercer punto ahí. El segundo punto en crecer como Cristo nos anima a mirar y a seguir el ejemplo de Cristo. Pablo les dice lo siguiente a los hermanos en Filipenses, a los discípulos de Cristo en esta época de la historia de la iglesia. Hermanos, está hablando a cristianos. Sed imitadores de mí. Acá tenemos el mandato de imitar. Sed está ahí, como usted puede notar, el verbo, aún traducido en el español como una orden. Sed es un imperativo en la vida de imitar. ¿Y qué está diciendo con esto de imitar? ¿Qué es lo que nos está diciendo Dios aquí? No, sed qué, sed vamos a decir, ser como un compañero, ser un partidario. Quiero que usted entienda aquí, la palabra griega es sumimemetes. Tengo que leerlo lentamente para poder pronunciarlo bien. Sumimemetes. ¿Qué es sumimemetes? ¿Qué es sumimemetes? Esta palabra griega significa una
una persona que coimita a alguien como un compañero. Miren, la idea no solamente es imito a alguien, sino que Pablo está diciendo, ven, ponte a mi lado, mírame, ponte a mi lado y coimítame. Mira, ¿qué estoy haciendo yo? O sea, Pablo está imitando y le dice, coimítame a mí, ¿no? Hermanos, acá nosotros tenemos el mandato de imitar a Cristo Jesús, ¿no? Ver la vida de Pablo nos va a ayudar, pero ver la vida de Cristo nos va a ayudar más. Hermanos, yo les animo, mira la vida de Cristo, lee sus palabras, lee la forma en que Él trata a las personas, lee la forma en que Él responde en diversos aspectos de la vida. Necesitamos imitar. Y es un mandato, hermanos, aquí en la Escritura, sed imitadores. Y Pablo se pone como ejemplo, sé imitador mío, coimitador. Y también nos llama otra cosa, mis amados hermanos, y no solamente nos dice, imítame a mí, pero dice, mira también, mira también, es otro mandato de poner bien los ojos, ¿no? Poner ahí la mirada en un lugar apropiado. Y mirad, hermanos, sí tiene la idea de apuntar. Es como cuando un espía está buscando un objetivo, ¿ya? O sea, fija la mirada, ¿no? Como cuando está una persona para disparar y coge su arma y está apuntando hacia algo. Y nosotros, mis amados hermanos, necesitamos hacer dos cosas: mirar y seguir el ejemplo de Cristo en la vida de personas que tienen una buena conducta. Pablo es un ejemplo. Dice, mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Amado cristiano, hombre y mujer de Dios en esta época de la vida, tu vida sería un ejemplo de seguir a Cristo. Ese es un tremendo reto. Podrías decir a otras personas, mírame cómo sigo a Cristo, así debes andar. Muchos de nosotros a veces tenemos que decir, no me mires a mí, no hagas como yo, haz como Cristo. Pero hermanos, Pablo ha crecido. Y Pablo, hermanos, ha aprendido a mirar y a seguir el ejemplo de Cristo y puede decir con autoridad y puede sugerir también a otras personas, mira, esta persona está creciendo. Hermanos, necesitamos crecer y tú y yo necesitamos mirar y seguir continuamente el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo para ser y crecer más y más como Él. Que Dios nos dé la capacidad, nos dé la intencionalidad, nos dé el amor, la fuerza, la vitalidad para ser ejemplos, hermanos. Y para nosotros poder mirar estos ejemplos y seguir estos ejemplos y reproducir estos ejemplos para que otros también puedan seguir una vida ejemplar en nuestras vidas. Tú y yo tenemos el llamado de mirar y seguir buenos ejemplos. Quiero hacer un paro aquí también para explicarles una cosa. Pablo no dice aquí, miren hermanos, imítenme, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, es lo que dice el texto. Pero Pablo no dice en ningún momento, miren, ahí hay un cristiano que está portándose mal. Miren ese otro pastor o miren ese otro apóstol. Ya, así no debe ser. No dice, miren, estos hermanos están portándose, así no se hace. No, hermano, no está diciendo eso. Está diciendo, mira los buenos ejemplos. Ahí, mi querido hermano, mi querido creyente, quiero decirle un detalle, una cosita aquí en la vida. Deja de mirar los malos ejemplos. No te va a ayudar, no te va a edificar.
Si miras los malos ejemplos, te estás conformando a no ser como Cristo. Necesitas mirar más allá. Y hermanos, siempre vamos a encontrar en algún creyente, en algún cristiano, si solamente vamos a mirar las faltas y los defectos, siempre vamos a encontrar faltas. Finalmente va a desaparecer de nuestro corazón los buenos ejemplos. Pero enfócate en lo bueno, en aquella parte que ya creció, aquel creyente, aquel hermano. Seguramente, hermanos, si Pablo viviría hoy día, nosotros le encontraríamos un mil de faltas. Pero hermanos, nuestro enfoque debe ser en qué cosas positivas otros están haciendo y cómo yo puedo mirar y seguir el ejemplo de Cristo en la vida de personas que se conducen muy, muy bien. Necesitamos mirar buenos ejemplos de vida, necesitamos ser buenos ejemplos de vida. Que Dios nos ayude en el crecimiento como Cristo a Jesús. Una cosa, un aspecto más, amados hermanos, en esta noche vamos a dejar el último punto para la próxima semana, el próximo miércoles, y ahí enlazaremos con otros detalles. El verso 18 nos va a hablar de otras verdades y quizás podemos repasar algo de este texto la próxima semana. Pero nos dice lo siguiente: para crecer como Cristo, nosotros necesitamos cuidarnos de los enemigos de Cristo. Verso 18. ¿Por qué? Mira, una vez más, ¿por qué Pablo nos anima a mirar los buenos ejemplos, a seguir los buenos ejemplos? ¿Por qué? Mira el verso 18. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo. ¿Qué cosa, hermanos, nos está diciendo? Ahí alrededor de ustedes, ahí aún dentro de la iglesia, muy cerca al cristianismo que ustedes están viviendo, amados hermanos de Filipos, por ahí andan muchos. Ahora, yo quiero que no son pocos. Hermanos, aún dentro de la iglesia, muy cerca a la iglesia, o dentro de lo que llamamos círculo del cristianismo, van a haber muchos que no andan siguiendo a Cristo. Dice muchos, de los cuales os dije muchas veces. Y aquí el apóstol Pablo nos da esta advertencia seguida. Dice, muchas advertencias les ha dado Pablo. Andan muchos y él muchas veces les ha dicho. Ante mucha gente, hermanos, hay mucha gente alrededor del cristianismo que no vive como Cristo Jesús. Y Pablo nos lo hace recordar. Yo te he advertido muchas veces. Recuerda, va a haber gente aún dentro del pueblo de Dios, dentro de los cristianos que andan por ahí, muchos de los cuales, no les he dicho muchas veces y aún ahora lo digo, y estas personas que son enemigos de Cristo causan llanto. Y dice, ahora lo digo llorando, ¿no? Lo dice con molestia el apóstol Pablo. Aquí os digo llorando, y ahí va a afirmar lo que finalmente es el punto central aquí en este asunto. Cuídate de los enemigos de Cristo. Pablo dice así. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, con clamor, con dolor, está hablándonos el apóstol Pablo. Que estas personas que aparentan ser cristianos son enemigos, son gente que odian a Cristo. El término aquí es ekderos, es una persona que odia, que es odioso, que es hostil, que es un adversario. Son enemigos y son enemigos de Cristo Jesús. Aquí en el texto nos dice que son enemigos de la cruz de Cristo. Y no está hablando del palo en sí mismo. Cuando habla de la cruz de Cristo, está hablando de la obra que Cristo Jesús hizo, de la salvación, de la redención. Estos enemigos de Cristo son los que causan y pueden causarnos daño. Mis amados hermanos,
Cuídate de los enemigos de Cristo, porque van a estar alrededor de la iglesia. No van a estar fuera, van a estar aún alrededor o muy cerca al cristianismo y pueden desalentarnos, pueden desanimarnos, y cuídate de los enemigos de Cristo. Vamos a ir parando aquí en este punto, mis amados hermanos, porque hay cosas que quiero describir de los enemigos de Cristo que quiero dejarlo para la semana que viene. Pero meditando en algunas cosas ahí, mi querido creyente, ha habido en esta época de tu cristianismo, mientras has vivido tu vida cristiana, que alguien te ha desanimado dentro del cristianismo. No debe asombrarte. Ya del pasado los filipenses tenían estos problemas. Ya en la iglesia de Filipos por ahí andaban muchos que eran enemigos de Cristo. No te asombres ahora. Aún, hermanos, cuando un hombre de Dios, un pastor, un siervo, veas que no vive como Dios quiere, no te asombres. No te asombres. Mira los buenos ejemplos. Porque hay otros hombres, hay otras mujeres o hay otros hermanos que andan bien. No te desalientes, no te desanimes. Porque van a haber muchos aún dentro, cerca del cristianismo, porque ahí Satanás va a trabajar. Y recuerda, Pablo no les advirtió a los filipenses muchas veces. Mi amado hermano, recuerda, no te desanimes. Va a haber muchas ocasiones en las cuales vas a tener que recordar este principio. Aún dentro de entre los cristianos va a haber mucha gente que no camina, que no crece como Cristo, que vive otra vida, que son, como dice aquí las Escrituras, personas que causan pena y llanto en el corazón de Pablo, pero que finalmente son adversarios de Cristo Jesús, de la obra de redención. Obviamente, hermanos, estamos enfatizando y teniendo cuidado de los enemigos de Cristo. Pero pregúntate una cosa para aplicar por el otro lado a nuestras vidas. ¿Tu vida es un ejemplo o tu vida es un adversario de Cristo Jesús? La forma en que piensas, la forma en que hablas, la forma en que actúas es como Cristo. ¿Eres un ejemplo de vida? ¿O tu vida es tan desastrosa que tú eres un adversario, eres un enemigo de la cruz de Cristo? Recuerda, los enemigos de la cruz de Cristo están dentro de la iglesia. Querido cristiano, si no estás creciendo como Cristo Jesús, estás siendo un estorbo para la obra de Dios. Estás siendo enemigo de la cruz del Señor Jesucristo. Quiero animarle con todo mi corazón en esta noche a pensar en estas tres cosas. Número 1, ya por el lado que nosotros necesitamos accionar. Estoy pensando como Cristo. Soy un ejemplo de Cristo Jesús. Y tercero, ¿funciono como amigo, colaborador de Cristo o estoy como enemigo? Si en algo estamos fallando, hermanos, en esta noche, es tiempo de orar al Señor y decirle: Señor, ayúdanos. Ayúdanos a ser como Cristo Jesús. Quiero ser un instrumento útil en tus manos en la obra de Dios. Miren, si alguno no quiere pensar, si alguno no quiere seguir el ejemplo de Cristo, si alguno no quiere ser amigo y colaborador de Cristo, tarde o temprano Dios nos lo va a revelar y nos lo va a mostrar en nuestra cara, a la buena, a la mala. Pero creo que hoy día es un buen momento de arrepentirnos y buscar estos cambios que Dios espera en nuestras vidas, en nuestro andar, en nuestro asemejarnos a Cristo Jesús. Vamos a orar para que el Señor nos ayude, querido pueblo de Dios. Padre Celestial, te damos gracias una vez más en este tiempo, en esta noche, por tu amor, tu cuidado en nuestras vidas, por tu preciosa palabra.
Y por este punto en el cual estamos cerrando, Señor, estos pensamientos pueden continuar más adelante. Pero Padre, te queremos pedir tu ayuda en tres cosas. Ayúdanos a pensar como tú. Ayúdanos a vivir vidas ejemplares como tú. Y ayúdanos a ser colaboradores y amigos tuyos y no enemigos de la cruz de Cristo Jesús. Si hasta ahora, Padre, hemos estado fallando en estas áreas, dentro de nuestras casas, dentro de lo más íntimo con nuestras familias, dentro de nuestra propia iglesia, Señor amado, te pedimos perdón. Ayúdanos y cámbianos. Haz que seamos más como Cristo Jesús. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu amado Hijo. Amén. Queridos hermanos, gracias por participar de este tiempo de estudiar la palabra del Señor, de aprender, de hacer este esfuerzo santo de ser más como Cristo Jesús. No olvidemos, hermanos, estamos creciendo y necesitas pensar, necesitas cuidarte, ser un ejemplo, y necesitamos cuidarnos de los enemigos de Cristo, pero también cuidarnos de que nuestras vidas no sean un estorbo, no sean una carga, no sean enemistad contra Dios. Hermanos, oremos mutuamente unos por otros por la iglesia de Cristo Jesús. Quiero pedirles en forma especial que estemos orando por la iglesia Calvario, que Dios nos dé oportunidad, hermanos, si así lo permite, si ese es su deseo. Por lo menos tenemos dos posibilidades, estamos buscando ahí posibilidades para poder abrir nuestros cultos presenciales, obviamente manteniendo protocolos con los que puedan asistir y tratar de mantener también nuestros cultos virtuales. Hermanos, que Dios nos dé su apoyo, su ayuda, su dirección para hacerlo en el momento más apropiado. Pido sus oraciones por ello. Y mientras tanto, hermanos, vivamos como Cristo quiere. Piensa como Cristo quiere. Vive una vida ejemplar como Cristo quiere y sé un colaborador y un amigo como Cristo quiere y no un enemigo de Cristo Jesús. Hermanos, no se olviden de nuestros cultos. Cada domingo nos reunimos a las 11 de la mañana y luego a las 6 de la tarde y cada miércoles a las 7 de la noche. Esos son nuestros cultos en vivo. Quiero enviar algunos saludos. Margarita, qué gusto tenerte en el culto. Siempre estás ahí trabajando en tu labor de doctora. Que el Señor te bendiga, te ayude. Muchas bendiciones. Gracias, Denise. Saludos a tu amado esposo. Lidia, gracias por estar con nosotros. Milagro, Soledad Sánchez, gracias también por reunirte. Laurita, saludos, un abrazo a ustedes, que el Señor les bendiga. Jonathan también. Edgar, Danilo Calderón, saludos a ti, amado hermano. Ya saludé a Milagritos. Gracias, Jorge Handal y Miriam ahí. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Que el Señor pueda fortalecer su vida, su matrimonio. Que Dios les ayude también a criar a su niña ahí en el lugar donde les ha puesto. Oramos también y agradecemos. Ángela Correa, gracias por los saludos, tus oraciones. Josué, que el Señor te bendiga, que el Señor pueda seguir haciendo desarrollar nuestras vidas. Un saludo a todos los que han estado reunidos, a los que no han escrito. Quiero mencionar a Blanca, a Charles, gracias por estar ahí, a cada uno de ustedes, a la familia Ochoa, que el Señor les bendiga. Un privilegio tenerles aquí como parte del pueblo de Dios. Sus oraciones, hermanos, por todas las cosas que Dios quiere que hagamos para el futuro y para adelante. No se olviden de estar orando, sigamos orando por nuestra nación, nuestra patria lo necesita. Sin más, hermanos, que comunicarles y decirles, pero sí animándoles a vivir como Cristo Jesús, a pensar, a vivir una vida ejemplar y a ser colaboradores y amigos de Cristo y no enemigos de Cristo. Es lo que les reto a hacer en esto que quede de la semana. Nos vemos, Dios mediante, el domingo a las 11, si el Señor no ha venido o si el Señor
no nos ha llevado algunos de nosotros. Que el Señor les bendiga. Muy buenas noches.